hoy fue miércoles de debate en Milenio. Y regresamos a debatir en Milenio con Natalia Torres y Sofía Otero sobre dos temas: Trump y organismos autónomos, que ya en las Comisiones Unidas en el Senado de la República se aprobó ya la extinción de los organismos autónomos, que en realidad es la simplificación administrativa, es decir, que las funciones de estos organismos autónomos, conocidos también como el gobierno paralelo, sean asumidas por las dependencias que son originalmente responsables de esa chamba. Ustedes saben que todavía tengo ahí ciertas particularidades con qué va a pasar con el de transparencia, pero también hay algo que es muy cierto, y justo lo dije en el debate de Milenio. Todavía no conocemos las leyes secundarias que van a dar esas facultades. Hoy sabemos cómo es la simplificación administrativa, pero por ejemplo, en ley de transparencia tienes que modificar forzosamente la ley de transparencia. Estás obligado a modificarla. Entonces, si no la modificas, yo no puedo hablar y decir es que está mal lo que están haciendo al 100%, porque en esencia la simplificación dice hacia dónde se van a dividir las tareas, pero todavía falta que te vayas a hacer leyes secundarias, y no puedes hacer las leyes secundarias ahorita porque primero necesitas que pasen las constitucionales. Entonces, les voy a compartir este miércoles de debate joven en Milenio con Pedro Gamboa, con evidentemente él como conductor, que le mando un abrazo y le agradezco siempre que nos invite a su espacio, con Natalia Torres y Sofía Otero. Vamos a verlo y regresamos. Le agradezco a Sofía Otero, creadora de contenido de análisis político, Natalia Torres, abogada constitucionalista, y Meme Yamel, periodista, que estén con nosotros. Bienvenidas. Gracias, muchas gracias. Hay muchos temas de los cuales platicar. El tiempo lamentablemente no es tanto como nos gustaría. Podríamos durar un día entero, sin duda. Pero comencemos por orden de relevancia, lo que ha acaparado la narrativa. Primero con Donald Trump. ¿Cuál es su visión, su perspectiva de la postura, la respuesta que ha tenido México a través de la presidenta Claudia Sheinbaum? Meme. Creo que la respuesta que da la presidenta Claudia Sheinbaum fue una respuesta. Quizás algunos la tildaron de dura, pero estamos hablando de Donald Trump. No estamos hablando de un personaje menor con el que te tengas que andar con nimiedades o con retóricas. No funciona. Entonces creo que fue una buena respuesta de manera directa, reconociendo que a nadie le conviene una guerra tarifaria, ni a México ni a Estados Unidos, y tampoco a Canadá. Las economías de México, Estados Unidos y Canadá están interconectadas, sobre todo la de México y Estados Unidos. Y creo que después de la respuesta de la presidenta, lo primero que vimos fue la reacción de ciertas empresas estadounidenses que tienen años en México, desde los 80s. Por ejemplo, General Motors, o Ford. Inmediatamente tras la amenaza de Donald Trump de esta imposición del 25% de los aranceles, si no se tomaban medidas extraordinarias en temas de seguridad y migratorios, ¿quiénes son las primeras empresas que sufren las consecuencias? Justamente dos empresas estadounidenses que tienen años en México y sus acciones a la baja, entre otras. Entonces, eso es algo que la propia presidenta menciona en la carta, ¿no? Es algo que te va a afectar a ti, Estados Unidos, también me va a afectar a mí, México. Que seguramente planteó en la llamada. Seguramente el planteamiento estuvo ahí, y creo que, la bolsa es algo en lo que Trump conoce bastante bien, ¿no? Las acciones, cómo fueron a la baja, por supuesto que lo pudo ver, y me podría imaginar que los propios empresarios le han de haber hablado a Trump o de haber tenido cierta plática. Recordemos que también Donald Trump toma estas decisiones para presionar, para estirar la cuerda, es su estilo, es la manera en la que él busca orillar a que se tomen ciertas decisiones, pero la respuesta que ya hoy da la presidenta con los empresarios me pareció todavía mejor, porque es decir, a ver, tú me estás pidiendo que haga algo que se está haciendo, me estás pidiendo que tome decisiones que se están tomando. De hecho, la migración a Estados Unidos se ha reducido. ¿Quién la ha reducido? México. ¿Se ha trabajado el tema de seguridad? Sí. El tema del fentanilo, ahí está sobre la mesa, pero es algo que no solamente nos toca a nosotros. El consumo te toca a ti. Es un problema compartido. Y eso viene ya en la respuesta de Trump. Entonces, por supuesto que es algo que se tocó, y celebro que dentro de la respuesta de Trump a la llamada que tiene con la presidenta sea eso. Tenemos que trabajar con el consumo, esa responsabilidad que le toca a Estados Unidos, que no es fácil que acepten. Natalia. En ese mismo sentido, a ver, es importante mencionar que cómo actuó la presidenta a mí me parece positivo. Creo que para efectos de comunicación política y de una certeza a nivel nacional era necesaria una respuesta de ese estilo. Con eso estoy completamente de acuerdo. Me hubiera gustado que se hubiera tenido esta declaración política con la completa certeza de que por atrás estaba actuando de la misma manera, ¿no? Sin embargo, sabemos que por algunas de las acciones que han tenido, como la desaparición
del IFT, por ejemplo, así como estas negociaciones y el permitir reetiquetar y exportar e importar a China, pues por supuesto que tiene consecuencias, ¿no? Sin embargo, insisto, en un tema completamente de comunicación política y de certeza política, me parece que Claudia lo hizo perfectamente bien y que la presidenta tuvo una postura que salvaguarda a México, eso es una realidad. Sin embargo, sí creo que también la escena por parte del conjunto de todas las reformas constitucionales que hemos tenido y el escenario político en general también tiene que ser enriquecedor. Si bien Donald Trump con estas amenazas arancelarias podrían amenazar el Tratado de Libre Comercio, también así lo es las reformas constitucionales de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, en ese mismo sentido me parece importante que tengamos claro que si bien la respuesta fue positiva y la comunicación política y la estrategia política es positiva y que, insisto, salvaguarda este espíritu de México para que las cosas salgan bien, la realidad es que tras bambalinas así no lo está haciendo y no está funcionando. Sofía. Creo que con la acusación de que México está haciendo ese puente de productos chinos hacia Estados Unidos, hemos escuchado muchas acusaciones, pero realmente no hemos visto pruebas. De entrada, sabemos que México es tiene un rol crucial en cuanto a los coches que se compran en Estados Unidos y la narrativa está haciendo que esos coches son en realidad chinos. Tenemos plantas de empresas de coches estadounidenses en México, no tenemos todavía plantas de coches chinos en México. Sí existe una planta de coches chinos, por ejemplo, en Estados Unidos, curiosamente. Por otra parte, la respuesta inicial que da Claudia Sheinbaum, algunas personas yo creo que erróneamente la catalogaron como dura, cuando en realidad dio muchas verdades. Verdad número uno, la crisis de violencia en México es una cuestión que es una cuestión de culpas compartidas, ¿no? Estados Unidos, según datos oficiales del gobierno estadounidense, se trafican 20,000 armas ilegales de Estados Unidos a México cada año. Esos son datos oficiales del gobierno estadounidense. Siguiente punto, la crisis de violencia en México es efectivamente por el consumo en Estados Unidos. Si nos vamos a las muertes por sobredosis, para tener un punto de comparación, en México por sobredosis, en 2022 murieron 408 personas. En Estados Unidos, mismo año, más de 111,000. Y pues efectivamente las víctimas de esta violencia las estamos pagando en este país. Y algo que la gente vio como muy rudo, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, si tú me vas a poner tarifas, pues yo te voy a poner tarifas a ti. ¿Cómo se atreve a decir eso? A ver, es exactamente lo mismo que hizo Enrique Peña Nieto. Cuando Trump amenazó a México, cuando Enrique Peña Nieto era presidente, de que iba a imponer e impuso aranceles a metales del 25%, entonces, en particular al acero, entonces, ¿qué hizo Peña Nieto? Impuso aranceles no solo al acero, también a otros productos como, por ejemplo, cerdo, manzana, whisky. Entonces, si la presidenta tomara esa medida, tampoco me parecería radical o extremo, me parecería completamente lógico y acorde. ¿Qué consideran que hay detrás de este amago, de esta amenaza de Donald Trump? Ya no estamos en una época electoral en la que necesite de los adeptos de su base republicana para ganarle a Joe Biden. Todavía no está en el poder como para poder someter, digamos, a nuestro país, y así es como lo intenta hacer. Mucho se habla de que es simplemente un bluff para poder conseguir algo más. ¿Qué es ese algo más para ustedes, Melia? Hay varias cosas. Recordemos que México tiene, por ejemplo, el litio, y recordemos también que un Elon Musk hoy ya va a ser secretario en el gabinete de Donald Trump. Entonces, el litio es uno de los elementos que tiene México, además nacionalizado, como ahora sí que con 3 candados nacionalizados desde la administración pasada. Y México ha planteado muy bien esta línea de soberanía. Otro de los puntos que sabemos que a Estados Unidos no le encanta es la manera en la que cambió la cooperación entre las agencias. Estados Unidos está acostumbrado a llegar y hacer lo que ellos quieran sin realmente tener que pedir ni mucho permiso ni dar mucha información. Entonces, hoy lo que estamos viendo en la política que viene desde Andrés Manuel López Obrador y la propia presidenta lo continúa es una línea de soberanía que parece curioso porque es lo mismo que también Donald Trump respeta. Es como decir, o sea, viene este respeto de decir de iguales, de yo voy a defender a los míos y tú vas a defender a los tuyos, pero
Estados Unidos siempre con esta línea intervencionista la va a mantener y la seguirá manteniendo. Varios intereses económicos, las armas, por ejemplo. El tráfico de armas, sí, es ilegal, pero es el mayor negocio de Estados Unidos. La guerra es el negocio más grande que tiene Estados Unidos. Entonces, este es un doble discurso de Estados Unidos de decir, sí me hago responsable o sí asumo que hay un problema con el consumo de fentanilo aquí, pero no voy a tocar ni por error el tema del tráfico de armas en México, que también es parte de responsabilidad, como decía Sofía. La responsabilidad es compartida. Porque parte de una enmienda constitucional para los estadounidenses y es el derecho a defenderse mediante un arma que pueden conseguir hasta en cualquier tienda supermercado. Y aparte, o sea, esta la segunda enmienda, pero a eso sumémosle la Asociación del Rifle, uno de los principales benefactores de Donald Trump. Entonces, intereses hay muchos, intervencionistas y no, pero también está el del discurso político, ¿no? Bien es cierto, Donald Trump no necesita ganar más adeptos, ganó el voto popular y además el del colegio electoral no necesita, pero él sí está reafirmando lo que dije en campaña, ahora vamos a ver cómo lo hago. Y algo que le gusta mucho hacer a Donald Trump es manejar esta postura del que controla, ¿no? El que dio la línea, el que gracias a él se están haciendo las cosas, que por ejemplo va en el mensaje que ya pone hoy en las redes sociales, de decir, la presidenta se comprometió a cerrar la frontera sur. En los hechos, México ha estado reduciendo en el 70% desde antes de que él llegara la migración. ¿En dónde ha incrementado? En Canadá. Entonces, o sea, ¿qué es lo que quiere Donald Trump? Siempre tener un control de narrativas, meramente comunicación política y poder. Natalia. En exactamente el mismo sentido, por una parte el tema del litio, por otra parte, y es enorme el tema de las armas, pero quiero hacer un énfasis en este tema. Claro que es un statement político, claro que es una declaración completamente política, porque el movimiento no se acaba con Trump. Trump no necesita reelegirse para que el discurso político cobre fuerza. El movimiento en general, con este discurso político, es suficiente. A ver, el imponer este tipo de aranceles para las dos economías es perjudicial, y él lo sabe perfectamente. Que no se nos olvide que en el 2016 hizo exactamente lo mismo. ¿Y qué fue lo que subió? El alcance político. Y ya. No se cumplió absolutamente nada. Por supuesto que la estrategia es completamente política. Él, tanto exactamente igual Donald Trump como la presidenta Claudia Sheinbaum, sabe que es perjudicial para los dos. Por supuesto que nuestro nivel de exportaciones es del 80% de Estados Unidos, pero de ellos también es el 22%. Claro que tienen por dónde perder, y se sabe, y son economías que son complementarias, y que si bien tenemos en diferentes porcentajes, nos necesitamos para diferentes temas y en diferentes cosas. Pero por supuesto que el tema es político. Yo incluso, aunado al tema de las armas, y creo que en el mismo nivel, creo que es mucho más un tema político y hacer un énfasis en este movimiento que no se acaba con él, que algo más. A mí no me parece, creo que sería radical pensar que sí lo va a hacer, y la evidencia y el pasado nos ha demostrado que así no funciona. Sofía. Este discurso político, esta rudeza contra México no es coincidencia. A mí me parece toda una estrategia para justificar lo que Trump quiere lograr, que es una intervención militar en México. Y personas que me estén escuchando podrían decir que quizás esto es una teoría conspirativa. No, es la declaración que dio su exsecretario de Defensa. El exsecretario de Defensa de Donald Trump salió ante medios y dijo: Trump quería mandar misiles a México y su equipo tuvo que interceder y detenerlo. Ese es el personaje que está regresando a la Casa Blanca, que está regresando con este discurso y que además está regresando con un gabinete de adeptos, de gente profundamente fiel. En ese momento, afortunadamente, tuvo un secretario de la Defensa que le dijo: hey, no puedes bombardear a nuestro principal socio comercial. Pero ahorita, ¿a quién tiene como su secretario de la Defensa? Tiene a Pete Hegseth, que, para quien no sepan quién es este cuate, pues es un todavía conductor de Fox News, que es un medio de comunicación de ultraderecha de Estados Unidos, que incluso ha enfrentado procesos legales por difundir desinformación, por hacer propaganda a favor de Donald Trump, evidentemente. Pero que ahora experiencia militar sí tiene. Tiene experiencia militar, sí. Fue investigado y estuvo en un proceso ahí medio turbio años después. Pero estuvo en guerras también. Estuvo en guerras, pero es muy diferente. Muchísimas personas en Estados Unidos han estado en las filas del ejército, han estado en guerras. Como nos decía Meme, es de sus principales negocios, ¿no? El tema es que Pete Hegseth no estuvo en un mando alto del ejército. No tiene esa clase de experiencia para dirigir a
potencialmente el ejército más poderoso del mundo. Trump no lo está poniendo ahí por su experiencia, porque estuvo en las filas del ejército de Estados Unidos. Lo está poniendo ahí porque es un propagandista de su movimiento, MAGA. 90% lealtad, 10% capacidad. Totalmente, y lo puedes ver con todo su gabinete en realidad. Ahora, para que esto suceda, para que los misiles pudieran llegar a México y para que todo esto pudiera suceder, las intervenciones militares y demás, tendría que declararse a los grupos criminales como terroristas. Tom Homan, que es a quien delegó como su zar de la frontera, que antes ni siquiera era un puesto, pero ahora es un puesto oficial, Tom Homan dijo que en el día 1 van a declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas porque han matado a más estadounidenses que cualquier otra organización. Eso está en los planes, eso lo dijo Tom Homan. Depende del Senado, depende que controlan. Exactamente. Que controlan, que de las ganaron. cámaras que controlan, que ganaron. Tienen toda la legitimidad para hacerlo. Si Donald Trump dice, quiero hacerlo, quiero enviar misiles a México, como había querido antes, ¿sí? Podría hacerlo, tendría todo el poder de hacerlo. Habrá que ver si sucede. A ver, vamos al siguiente tema, antes de que se nos vaya más el tiempo. Pues ya, prácticamente un hecho, la desaparición de organismos autónomos. ¿Qué viene en esta era post-INAI, post-COFECE, etc. Yo me voy con el antecedente un poco, porque estos organismos autónomos los hemos conocido muchos como el gobierno paralelo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo nacen? ¿Okay? Creo que hay que regresar a la pregunta ¿cómo nacen? Estos organismos autónomos nacen en medio de una crisis de falta de legitimidad del gobierno. Entonces, ¿cuál es la estrategia del gobierno? Ok, necesitamos instituciones paralelas que le den legitimidad a las actividades que originalmente tendría que haber hecho la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que originalmente tendrían que haber hecho otras instancias. En su momento la idea genuina, sí, necesaria, también claro, porque venimos de gobiernos con crisis de legitimidad y con muy mala imagen. ¿Qué es lo que va pasando? Que eventualmente estos mismos organismos se convierten en parte del sistema. Las personas que empezaron a estar en estos organismos, lejos de servir a la ciudadanía, lejos de ser un contrapeso, lejos de hacer un trabajo independiente, empezaron a hacer el trabajo por y para. Pongo el caso, por ejemplo, de COFECE. COFECE se supone que le toca hacer investigaciones y revisar a las empresas y que nadie incurra en prácticas monopólicas. Perfecto. ¿Qué pasa con COFECE? En el periodo de 2008, recordemos cómo CONACYT entrega, gracias a un programa de Calderón, una serie de recursos a empresas para tener innovación tecnológica y que pudieran ser más competitivas a nivel internacional. Ahí, en ese entonces, CONACYT entrega a varias empresas, entre ellas a Kimberly-Clark, cerca de 36 millones de pesos para actividades relacionadas con productos para bebé, etc. En ese mismo periodo, Kimberly-Clark estuvo incurriendo en prácticas monopólicas. ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando 2009, 2008, 2009. COFECE sanciona a Kimberly-Clark hasta el 2021 por estas actividades que comete desde 2008-2009 y que fueron sancionadas, incluso criticadas. ¿Qué es lo que pasa? ¿En dónde quedó el trabajo de la COFECE? ¿En dónde estuvo el trabajo de la COFECE todos esos años? Gran pregunta. El INAI creo que es el punto más polémico de todos estos. Personalmente creo que hay que hacer una gran separación entre la Ley General de Transparencia y el Instituto de la Transparencia. El Instituto de la Transparencia es una iniciativa no del gobierno de Vicente Fox, como lo han hecho creer los panistas, es una iniciativa que nace de la ciudadanía y de sí promesas de campaña de Vicente Fox. En su momento Fox quería que el Instituto de la Transparencia estuviera en la Secretaría de la Contraloría. Yo personalmente creo que sí necesitas tener un organismo fuera del gobierno para obligar a los demás a que informen, porque como tal lo que obliga es la ley. Pero, ¿y si no cumples con la ley? ¿Quién es el que se va a hacer responsable? Claro, ¿quién va a interceder por ti? ¿Quién es el que va a interceder? La ley te obliga, sí. Pero, claro, ¿quién es el que intercede? Y dentro de ese instituto, dentro del INAI, también hubo personajes completamente fieles al sistema. Gente del propio Calderón, gente de Vicente Fox, que bloqueaban la propia información. Entonces, cuando hablamos de los organismos, creo que hay que hablar de qué tan necesarios son en este momento cuando hay un gobierno que está asumiendo una responsabilidad que históricamente se delegó a otros. ¿Qué tan necesarios son, Natalia? Muy necesarios. Para cualquier democracia y para cualquier Estado de Derecho son completamente necesarios. Es terrible lo que está pasando con la destrucción de todas las instituciones de este país. Siempre me ha dado mucha risa cómo en general la teoría del oficialismo es, si hay un error en una institución, bórrenla, elimínenla. Tenemos todo el aparato del Estado, podemos investigarla, auditarla, determinar riesgos, hacer un diagnóstico, poder mejorar las instituciones de este país. No.
elimínenlas, porque eso se tiene que hacer cuando una institución comete errores. A mí me parece garrafal todo lo que está sucediendo. Los organismos constitucionales autónomos, además de tener funciones como órganos reguladores, son precisamente autónomos porque también funcionan como un contrapeso, porque también funcionan como organismos que, independientemente de la movilidad política y de los factores políticos, puedan operar de manera sana. Y a pesar de todos los errores, y el INAI, uno de los problemas más importantes que lo acabas de mencionar es el INAI. No sé si ustedes en algún momento han presentado una solicitud de información al INAI. Me parece sorprendente lo rápidas que son, y si no te gusta, si la información no fue completa, presentas un recurso de revisión y tienes una respuesta de manera inmediata. Depende. ¿Han funcionado? Sí, por supuesto que depende. Y también hay información pública que te cobran, eso también es cierto. Por supuesto. Las primeras 20 páginas son completamente gratis. Pero si quieres un gran expediente, pues... Si un organismo constitucional autónomo tiene una deficiencia y tienes todo el aparato del Estado, tienes absolutamente todo para hacer que ese organismo funcione. Y no hay la porque posibilidad funge como contrapeso, porque funge como... que pudieran con la eliminación, de que al final del día, no sé, el tiempo que quieran, volteemos y digamos, mira, tuvieron razón y fue la solución. Ojalá. Ojalá que sí. A ver, sería una tontería, y ahora sí, utilizando los acrónimos que más les gusta al oficialismo, sería una tontería del PRIAN, ¿no? Muy del PRIAN decir que eso no lo esperamos y que esperamos que le vaya mal a México. No, ojalá que tengan toda la razón del mundo. Sin embargo, absolutamente toda la teoría del Estado de Derecho y en general toda la Constitución de los Estados y los países y de la democracia de cada uno de los países te dice lo contrario. Sofía. Hay que entender estas responsabilidades. No desaparece la necesidad de la ciudadanía de acceder a información de forma transparente, no desaparece la necesidad del Estado de medir la pobreza o de regular la competencia. Todas estas responsabilidades van a pasar entonces al gobierno. ¿Cuál es el problema? El supuesto de que el gobierno mágicamente no es corrupto. Bien sabemos que el voto, aunque es la presunción bajo la cual se creó la reforma judicial, de que el voto elimina mágicamente, purifica, ¿no? Y entonces elimina la corrupción. Bajo ese supuesto se está planteando que quien mejor tendría que tomar todas estas responsabilidades sería el gobierno en turno. El problema es que en un futuro, también suponiendo que Morena es completamente maravilloso y transparente, que no, que no, pero suponiéndolo, el día de mañana puede llegar otra fuerza política que nos oculte información, que manipule datos, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que no le están dando las herramientas políticas para el futuro régimen, así sea de derecha, de ultraderecha. Bueno, es que también siendo realistas, no se ve ni siquiera una fuerza política que pudiera competirle a Morena en el 30. Morena está completamente consciente, porque si no, no haría todo lo que está haciendo, que no va a haber una movilidad en el poder. Ellos están tan seguros y lo quieren preservar con tanta fuerza que ninguna de las reformas constitucionales que están haciendo las hubieran propuesto si consideraran tan siquiera por un segundo que el poder va a cambiar, porque no se darían un balazo en el pie como lo están haciendo. Yo solo quiero agregar esto. Primero hay que decir, sí, el artículo 6 de la Constitución dice que tenemos acceso a la información. Por supuesto, para eso está la Ley General de Transparencia. ¿Realmente la plataforma de transparencia sirve para todos? Por supuesto que no. La usarás tú, la usaré yo, la usaremos algunas personas. ¿Realmente la información es pública para todos? Por supuesto que no. Todas las instituciones no es eliminar. Aquí es una reorganización de funciones. Se crea una nueva Secretaría Anticorrupción. Yo estoy de acuerdo en que las políticas públicas tienen que ser las políticas públicas tienen que ser hacia el futuro. Ahora, esa Secretaría Anticorrupción hoy creo que tiene un buen aval. En el futuro no lo sé. Eso sí me preocupa, por supuesto que me preocupa. Pero, insisto, hay que partir en dos la ley. Una cosa es lo que te dice la ley y otra cosa es el INAI. El INAI es meramente un cadenero de la información. El INAI no hace nada. El cadenero solamente, es el que te dice si sí o si no. Y dependes mucho de las personas. Pongo el ejemplo en la administración de Calderón de Sigrid Arts. Sigrid Arts, ex colaboradora, ex secretaria, asesora de Calderón en materia de seguridad, fue comisionada del IFAI. Estando en el IFAI, ella presentó 14 solicitudes anónimas desde su computadora para ella subirlas al pleno del IFAI y entonces votarlas. ¿Que eso es transparencia? Por supuesto que no. Eso es complicidad. El poder está también en la información. La información es poder. Ahora, eso es por parte del INAI. Creo que en transparencia hay un gran debate donde yo personalmente sí creo que se necesita a alguien afuera. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Pero COFESE fue un contrapeso. Entonces, lo realmente transparente y ellos fueron es un pedirle contrapeso al gobierno que te diga si el gobierno lo está haciendo bien. Es su obligación. La obligación es cumplir con la ley. ¿Te parece Esa transparente y justo? Lo que deben hacer es tener la plataforma de transparencia. ¿Es transparente y justo?
es transparente, están obligados a hacerlo, están obligados a cumplir la ley. Sí, Y están obligados a no robar y aún así roban, no es Sí, un también el argumento. homicidio está en el Código Penal y eso no impide absolutamente nada. Y tenemos ¿Te jueces que parecería tampoco les transparente encanta y trabajar para justo eso. que le pidas al gobierno que califique las acciones del gobierno si están bien o Si mal? es una secretaria que se encarga de eso, por supuesto, está asumiendo su función, sí. Si son independientes, por supuesto que tendrían más categorías. Si son de verdad, dependientes del independientes gobierno, tienen o sea, ¿tú crees que el cuando gobierno son le va a decir al gobierno está independientes haciendo tienen mal? más categoría cuando no hacen nada y forman parte de? En la COFESE formaban parte de las empresas, en el IFT formaban parte de la comunicación. Realmente por ser autónomos son independientes. Y con Realmente todo el por ser poder del autónomos Estado, tienen ¿qué el poder y diagnóstico autonomía. hicieron? ¿Qué diagnóstico hicieron? ¿Cuántos análisis hicieron a cada uno de los 7 organismos constitucionales autónomos? Los análisis están a simple vista, no necesitas mucho más. ¿En dónde está el trabajo de la COFESE? Exactamente lo mismo ¿En que dónde está dijo el el trabajo de la representante COFESE? de Estado en la audiencia de la Vamos Comisión con Interamericana. Sofía y contigo terminamos, Sofía. No hay Realmente son independientes. algo que no se está considerando, particularmente hablando de, bueno, la desaparición del INAI, es que anteriormente, como explicaba Meme, el INAI fungía como una especie de cadenero. Si tú creas información, el INAI, suponiendo a la Sedena, el INAI le tocaba la puerta a la Sedena y le decía, oye, Sofía está solicitando tal información, ¿se la quieres dar o no? Si la Sedena decía que no, entonces a través del INAI es que podías presentar estos recursos para que te dieran la información, que a veces no sucedía, claro. Pero ahora, si tú quieres solicitar información con un mecanismo similar, vas a tener que contratar a una abogada o un abogado y llevar un proceso distinto y tener Pero que eso es apelar asumiendo. ante un juez. Porque ¿Cuál va a todavía ser? no conocemos ¿Cuál la va ley a ser? secundaria. O sea, Bueno, hoy solamente sabemos que hay una reorganización administrativa, que es la Pues simplificación. no, porque no se Pero planearon tenemos reformas idea, conscientes. Pero ya conocemos Se las leyes pasaron en secundarias. 2 horas y ya está, por eso Tenemos no hay las leyes legislación secundarias, no las secundaria. tenemos. Insisto, transparencia, lo que te obliga es la ley de transparencia. Esa, Muy bien. hay mucho que hacerle. ¿Quieres terminar? no, Muy bien. no te quito más tiempo. Bueno, pues gracias por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos. Y pues bueno, todo terminó en risas. No, todo terminó en risas. Es que saben que siempre hay algo que siempre nos da risa, y es que mientras Natalia y yo estamos en el debate, Sofía siempre está callada, ¿no? Se queda, es muy prudente, es esperar su turno. Y es que yo no me pude quedar callada cuando está diciendo Sofía, cuando está ya diciendo es que ahora vas a tener que recurrir a un abogado para recurrir a transparencia. Es que eso ni siquiera lo sabes, o sea, eso lo están infiriendo apenas porque todavía no conocemos las leyes secundarias. Y a ver, esto es el tema de los autónomos es una reasignación. El Estado está asumiendo la función que porque en su momento no había legitimidad, crearon a través de un organismo o de varios organismos paralelos, pero son funciones que le tocan al gobierno. Yo insisto, en la parte de transparencia sí creo, y vaya, creo que habría también que ver, por ejemplo, ya se creó la nueva Secretaría Anticorrupción, que es la que sustituye a la Secretaría de las Funciones Públicas. Me tengo que adentrar a ver cómo se compone esta nueva secretaría para ver cuáles son estas nuevas atribuciones. Tengo que decir, hasta en este momento las desconozco al 100%, pero una realidad es clara. El Estado, por ley, está obligado a ser transparente. Eso es más allá del INAI. ¿Qué es lo que representa el INAI? El INAI representa una institución que se vuelve, últimamente se volvió al cadenero, y además un cadenero que gusta de hacer gastos en table dance con cargo al erario, por cierto, y en realidad su función es la de ser garante, vigilante, observador, de ser incluso ese enlace con la ciudadanía, con la persona, a ser accesible, o sea, de tener toda esta concientización y dar todas estas herramientas para que la ciudadanía de verdad pueda acceder a la información. Hoy, seamos muy honestos, no todos pueden acceder a la información, o sea, los que utilizamos la herramienta es maravillosa y ni siquiera siempre, porque a veces te cierran la información, y de quién depende que se abra o cierre de la información, del sujeto obligado o del comisionado del INAI, ¿no? Y cuando tienes la información es maravilloso porque por supuesto que puedes sacar cosas, puedes enterarte de cosas, es información pública, pero ¿de verdad toda la ciudadanía puede hacer eso? Claro que no. Tienes que tener ciertos conocimientos, y en realidad si vamos a decir que solo para ciertas personas funciona la plataforma y para otras no, pues entonces no sirve, ¿no? Porque el artículo 6º de la Constitución dice que todos y todas tenemos derecho a la información. Entonces, si el Estado de por sí te pone trabas y el INAI, que es el encargado de verificar que esas trabas no existan, no hace nada, pues no ha servido, ¿no? Y eso entre muchas otras cosas, no ha servido. Ahora, bajo esa lógica,
Por eso les digo que yo sí me quiero esperar a ver cómo están las leyes secundarias, porque ahí vamos a ver exactamente en dónde entran las dependencias, a quién le toca qué, en dónde les toca qué. Ahí justamente vamos a volver y vamos a voltear y vamos a decir, ok, si esto le toca a esto, si esto le toca a esto, si no sé, si la agencia digital, ¿no? La agencia de transformación digital de Pepe Merino es la que va a absorber la plataforma de transparencia, entonces, ¿cómo Pepe Merino va a hacer que esa plataforma sea más funcional, más sencilla, más accesible, que la puedas, que de verdad te funcione? Porque, por ejemplo, la plataforma, si tú la quieres abrir desde un celular, a veces no te abre, tienes que hacerlo desde una computadora, luego tiene sus fallas, o sea, tiene una cantidad de información. Eso aunado a la digitalización de toda la información, que ahí es donde la haces pública. Si toda la información de origen es digital, no tienes que lidiar con absolutamente nadie ni tienes que preguntar. Picando un par de botones la encuentras, pero necesitas eliminar todas las trabas y todos estos vacíos que vienen en la ley de transparencia. Por eso es que hay que dividir transparencia, la ley de transparencia a la que te obliga a informar y cómo informarlo, y el INAI, que es el organismo que se supone tendría que hacer esto todavía más accesible. ¿Gran herramienta de la plataforma? Sí. ¿Para todas y todos? No. En algunos casos la información es bastante costosa. Y eso es una parte. Yo he apelado muchísimo a que lo que también para mí, y de hecho fue la presentación de mi proyecto de titulación, lo he platicado muchas veces, el proyecto de mi titulación fue justamente el INAI, ¿no? ¿Cómo fusionar el INAI? ¿En dónde encajaría perfectamente? En la Auditoría Superior de la Federación. En la Auditoría Superior de la Federación, gran parte de las atribuciones del INAI encajan, pero a la medida. Y lo explico muy rápido, ya lo he explicado varias veces, tal como ¿qué es lo que explico? El INAI no le interesa el contenido de la información. El INAI solamente le interesa que informes. Pero ¿a quién sí le interesa el contenido de lo que informes, sobre todo la información financiera? A la Auditoría Superior de la Federación. Si tú robusteces la Auditoría Superior de la Federación, auditas en tiempo real, creas esta famosa red, ¿no? Que hablamos mucho de esta red de auditores, donde te haces de los auditores estatales, donde tienes una red operada bajo una red de auditorías para poder auditar en tiempo real. Y además, en paralelo, tienes la atribución de estar preocupándote por la información que publica cada sujeto obligado, que te corresponda según la entidad. Tienes manera incluso hasta de detectar fallas. Tienes posibilidad de detectar posibles desfalcos o desfalcos en proceso. Tienes esa posibilidad y entonces aceleras tus procesos para que mientras está ocurriendo, le exijas a la autoridad que te dé toda la información, que corrija la información. O entonces, si no existe la información, ya no te tienes que esperar a que el año fiscal se haya cerrado, sino que al mes después ya estás mucho más cercano al presunto delito para poder no solamente imponer sanciones, sino tener mayor posibilidad de recuperar lo robado. Cuando reduces los tiempos, tienes mayor posibilidad de evitar que el dinero lo saquen del país o que se lo gasten o que lo desvíen o lo que sea que hagan con ese dinero. Por eso es que yo siempre he hablado que si al INAI lo fusionas o le fusionas ciertas responsabilidades a la Auditoría Superior de la Federación, modificas la auditoría y la robusteces, podríamos tener una herramienta que realmente se dedique a verificar que la información nos preocupe. ¿Y qué vamos a hacer si no nos, qué vamos a hacer si no se informa? ¿Quién es el que tiene la herramienta para presentar denuncias? Es la Auditoría Superior de la Federación. Por ejemplo, el famoso caso Segalmex, que dicen una y mil veces que es por ese caso que el gobierno quiere desaparecer al INAI. No es cierto. El caso Segalmex se conoce por la Auditoría Superior de la Federación. Ni siquiera es por el INAI, es por la Auditoría Superior de la Federación. Y la Auditoría Superior de la Federación, uno diría, bueno, si lo conocimos a través de la Auditoría Superior de la Federación, es entonces que nos imaginamos que presentaron la mayor cantidad de denuncias. Pues no, hermanas y hermanos. Quien presenta la mayor cantidad de denuncias en el caso Segalmex es la Secretaría de la Función Pública. O sea, el propio gobierno presentó denuncias en contra de una dependencia del propio gobierno.
Yo sé que esa parte de información, personajes como Saúl, que hoy andan, pero con una rabia, hagan de cuenta que les dijeron que la presidenta le dio en la torre a Trump. Ah, bueno, es que sí lo dije. Y entonces anda de una ardilla. Esa situación, ese contexto, es lo que pasó. Quien presenta la mayor cantidad de denuncias en el caso de Galmex es la función pública, ante la propia Fiscalía General de la República. De ahí que hubo detenidos y que hubo recuperación de dinero. Yo ahí también insisto que nos falta Ignacio Valle, pero eso es a la información que yo tengo en este momento, porque yo no me compro que Ignacio Valle no se enteró y que se lo chamaquearon. Ahí sí comparto. Pero esa es una cosa y otra es muy distinta decir que es gracias a Lina y que toda la información, por supuesto que no, gran parte es gracias al Auditorio Superior de la Federación. Y los informes de la auditoría son públicos. ¿Por qué son públicos? Por la ley de transparencia. ¿Qué hay que hacer? Sí, en donde nos tenemos que preocupar no es si en el INAI o no el INAI. Al final del día resolvemos lo del INAI, lo del organismo que se encarga de obligar, de desbloquear, de empujar, porque es lo que hace el INAI, a menos que le demos mayor facultades y veamos qué pasa, pero el INAI es lo que hace. Y además el INAI sanciona a las empresas que no protegen tus datos personales. Bajo esa lógica, ok, podemos ver qué pasa con el INAI, pero en donde realmente nos preocupa es en la ley de transparencia. Es la ley de transparencia la que nos preocupa. Ahí es donde tenemos que cerrar la mayor cantidad de espacios que hasta la fecha le han permitido a las entidades, a los famosos sujetos obligados, como se les dice bajo esta ley, que no den la información ni pronta, ni oportuna, ni mucho menos que la den bien, sino que te pongan, hagan de cuenta que solicitar información o meterte a un portal y encontrar la información que estás buscando es como si estuvieras jugando un videojuego de niveles y obstáculos. Hagan de cuenta que eso es. Entonces, tú, en vez de decir, bueno, yo quiero saber cuánto se ha gastado el gobierno en medios de comunicación y quiero saber cuáles son los medios de comunicación a los que más dinero le dan. Lejos de que tú encuentres esa información solamente haciendo un par de clics y diciendo, a ver, contratos, bueno, aquí están los de medios de comunicación. Lejos de que tú eso lo encuentres con un par de clics, haz de cuenta que tú estás jugando Minecraft. Entonces te metes y empiezas a buscar y te manda una liga y la liga está rota o se cae el sistema y entonces vas y te vuelves a meter y entonces vas y dices, no, bueno, a ver, ya pasé al siguiente nivel, ¿no? Ya logré pasar este primer filtro, ya estoy cerca de encontrar la información y según tú ya estás cerca de encontrar la información y entonces otra vez te manda una siguiente liga y luego te manda otra, luego te abre un Excel y luego después de ese Excel ya logras encontrar lo que se supone que es el archivo con el listado de los contratos y ¿qué te aparece? Una lista de ligas con lo que supuestamente son las facturas. ¿Y qué haces? Le das clic y te manda a otra página y la página dice que está vacía. O sea, al final del día es un videojuego sin salida. Porque todavía en el videojuego o es game over y dices, bueno, ya vuelvo a empezar porque se te acabaron las vidas, pero tú sabes que se te acaban las vidas porque la regaste, lo que sea, o ganas. En el INAI, en la plataforma de transparencia, el acceso a la información es o tienes la suerte de encontrar la información después de 1500 intentos o de pagarla, o game over. Tal cual, así. Bye. Y ni siquiera te avisan que vas perdiendo vidas. Entonces, a veces eso es el INAI. Y hay que ser honestos, a veces eso es el INAI. Es un videojuego frustrante donde vas de niveles, obstáculos, niveles, obstáculos, niveles, obstáculos y de la nada game over. Ok, entonces ahí es donde tienes que fortalecer. Tienes que, ¿cómo modificas eso? Cambiando las reglas del juego, diseñando un nuevo juego. Y en la historia del IFAI solamente han existido dos modificaciones, o sea, una modificación, la creación de la Ley Federal de Transparencia en la época de Fox y su modificación con Peña Nieto. Si somos también muy conscientes, la reforma en materia, la transparencia en México ni siquiera es millennial, es centennial. Imagínense nada más, así de rebeldes. O sea, la transparencia, el acceso a la información en México es del 2000. Literalmente tiene 24 años. Bueno, 23. La ley de transparencia tiene 23 años. 23.
Apenas estaría terminando la carrera. Es muy joven. Entonces, solamente ha tenido su creación y su posterior modificación. Y ya. Han pasado varios años, creo que entendemos la necesidad de hacer una modificación. ¿Cómo vamos a llegar a esa modificación? Única y exclusivamente haciendo leyes secundarias. Y por eso es que no puedo hablar de la preocupación o de cómo vamos a acceder a la información o quién es el que nos va a garantizar la información, si tenemos que recurrir a un amparo o no, si no conozco una ley secundaria, que en este momento no conozco. Y tampoco puedo decir si el gobierno va a ser juez y parte, porque acaban de aprobar la creación de estas secretarías. ¿Y qué creen? Eso también requiere leyes secundarias. Entonces, necesitamos ver cómo va a funcionar y cómo se va a regular esta nueva Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno, que estará encabezada por Raquel Buenrostro, que yo insisto, Raquel Buenrostro a mí se me hace uno de los personajes más anticorruptibles que existe. Más le inventaron y le han querido inventar y nada más no prospera. No prospera lo que le quieren inventar a Raquel Buenrostro. Entonces, me da una gran señal. Pero Raquel Buenrostro no es eterna, no se va a quedar ahí, no va a ser la eterna secretaria de anticorrupción. Entonces, si las políticas públicas tienen que ser creadas hacia el futuro y no con una visión personalista o meramente en el presente o solamente pensada en el presente, no puedo tampoco aventurarme a hablar de los mil y un problemas de una secretaría que acaba de ser creada y de la que no sé cómo va a funcionar al 100%. Así que creo que vamos a relajarnos tantos. Por supuesto que hay críticas que hacer, por supuesto hay aportaciones que hacer, pero sobre todo hay protestas, hay propuestas.